Motor económico y para un futuro sostenible. En realidad es algo de lo que hemos estado hablando desde que ha comenzado el curso. Vamos a tratar muchos aspectos. Tenemos a dos de los ponentes que han estado esta mañana con nosotros y se incorpora a la mesa José Manuel Bautista, Chema Bautista, para los que le conocemos, profesor de la facultad. A José Manuel y a Margarita, bueno, pues ya os hemos presentado, ya les conocéis, simplemente por comentaros que Chema Bautista es licenciado y doctor en veterinaria por la UCEMA, hizo la tesis en Extremadura, ¿no? ¿Existe algo que sí, realizaste allí? Bueno, fundé el departamento de bioquímica de la Facultad de Veterinaria. Sí. O sea, que realizó la tesis allí. Es secretario científico de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, es catedrático de bioquímica en nuestra facultad y además en la Sociedad Española de Bioquímica es coordinador de la Comisión de Divulgación. Gracias a eso también ha participado, ha sido una de las piezas clave para la organización de las jornadas sobre la carrera investigadora que hemos tenido este año, ¿no? Y se lo agradecemos mucho además. Bueno, realiza una formación postdoctoral en el Reino Unido y ha participado como profesor visitante en muchos centros de Europa y también en África, donde desarrolla una importante labor de cooperación, por ejemplo en Ghana y en Senegal. Es coordinador del grupo de investigación Tolerancia a la Enfermedad, ha participado en multitud de proyectos, fundamentalmente como investigador principal, 5 proyectos europeos, uno de la UNESCO. Ha dirigido muchísimas tesis doctorales, 18, más de 140 artículos, es autor, coautor en revistas indexadas, ha registrado 3 patentes y, bueno, pues como veis, tiene una amplia carrera investigadora. Durante toda esta época de la pandemia, además, ha hecho una labor muy importante como coordinador del laboratorio COVID-19 de la UCM, ¿no? Donde, bueno, pues durante el estado de alarma se hicieron muchísimos análisis que se pudieron realizar para pues, ayudar con toda la situación que se había creado. Y ahora mismo coordina un proyecto que es COVIDLOT, que, bueno, pues en colaboración con diferentes centros de la Universidad Complutense, pues analizan muestras semanalmente a distintos colectivos para saber pues, exactamente nuestro estado en relación con la COVID. Pues nada más, la verdad es que Chema tiene un currículum extenso, pero por no entretenerme mucho más, simplemente pues mostraros un poquito de su trayectoria. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, Chema, si te parece, es presentarte lo que inicialmente tengas preparado. Y bueno, pues después pasamos al turno de preguntas, si os parece. Si queréis bajaros o pegaros ahí, es un poquito incómodo, ¿no? Lo de las sillas, así que, pero bueno. Y así. Bueno, pues nada más. Pues esperamos que disfrutéis de la sesión de esta tarde y, como siempre, pues que haya mucho debate, muchas preguntas. Después Margarita también presentará alguna cosita, una diapositiva. José Manuel pues también estará con los contenidos también ampliados un poquito y en relación con lo que vamos a tratar esta tarde, ¿vale? Pues nada, adelante Chema, cuando quieras. Bueno, esto es muy cortito, realmente son muy pocas diapositivas para explicar sobre todo los 2 proyectos relacionados que en un caso, digamos, de emergencia como fue el COVID, cómo se resumen una serie de recursos que hay en tu entorno y cómo se pueden poner a disposición social, que es de lo que va este curso, ¿no? Entonces, básicamente en un momento dado en la universidad hubo una movilización de un grupo importante de laboratorio con unos recursos que estaban disponibles allí para montar pues un laboratorio que diera servicio en un momento en el que no se podía hacer, no había diagnóstico disponible. Y básicamente pues nos movilizaron 3 razones. Uno, la necesidad de colaborar diagnósticamente porque se había saturado el sistema nacional. De hecho, no es que se había saturado, es que ante una situación nueva realmente, porque ya vemos que ahora sí que funciona bien el sistema sanitario, pero sin embargo en esos momentos es que no había este tipo de ensayos y no se había dimensionado ningún laboratorio al sistema, ¿no? El segundo es que la enfermedad, y por eso estuvimos confinados, pues se estaba expandiendo de una forma pues que lo veíamos de día a día, cómo incrementaban los casos, y que estimábamos, por el conocimiento que había entre los que participábamos en enfermedades infecciosas, de que tenía que haber una gran
expansión y transmisión a través de asintomáticos. Por tanto, creíamos que era muy importante detectar esos asintomáticos de una forma temprana para cortar la transmisión. Y por otra parte, pues oíamos esto en esas fechas tempranas de la pandemia, pues que había muchas colectividades, como eran las residencias de mayores, pues que no tenían no solo disposición a tener un diagnóstico, sino muchos otros tipos de carencias, ¿no? Entonces, todos esos tres hechos nos motivaron a organizarnos, y desde dentro de la universidad, pues con los medios que teníamos y gracias a que la sociedad ha estado dotando con proyectos a la universidad de investigación, esa investigación que no era en COVID, ni en muchos casos en virología, porque muchos de nosotros ni siquiera éramos virólogos, sabíamos de enfermedades infecciosas, pues digamos que ese background, ese conocimiento se pudo poner a disposición en ese momento social, embarcándonos en una enfermedad que desconocíamos como todos. Una base, digamos, de la capacidad, pues nos lo daba simplemente una tecnología que era fundamental para detectar el genoma viral y por tanto detectar pues a cualquiera que tuviera en ese momento, se hubiera infectado, por detectarlo de una forma pues temprana, o todo lo temprana que pudiera ser, pero sobre todo que permitiese implementar sistemas de control clásicos en cuanto a aislamiento, separación, zonas limpias, zonas, etc. Entonces eso lo podíamos hacer porque, aún desconociendo en todo el detalle esta enfermedad, sí que conocíamos pues todos los procedimientos, no solo diagnósticos, sino también epidemiológicos y de tratamiento de la enfermedad, porque había muchos grupos dedicados también en este ámbito. Y bueno, pues lo que hicimos básicamente fue, basado en el diagnóstico por PCR, pues todo un sistema de toma de muestras, de extracción de RNA, que había que hacer todo eso en unos sistemas de bioseguridad importantes. Teníamos los termocicladores en los laboratorios, orientamos los laboratorios también desde el punto de vista de bioseguridad con asesores en ese ámbito a cambiar los laboratorios para hacerlo, y pues dar esa información a las residencias de mayores para que pudieran tener un sistema de control de la enfermedad y de tratamiento y de lo que hiciera falta, ¿no? Realmente nos convertimos, porque si esto se cerraba con el 14 de marzo, se cerraba todo el estado porque nos confinábamos. Desde ese día, los primeros análisis los hacíamos el día 25. Entonces, realmente nos transformamos en una especie de comando autónomo, en el cual pudimos incluso tener una gestión de contacto con las residencias que nos permitía ir a aquellas que más lo necesitaban y priorizar, ¿no? Fue una época muy caótica porque esto que se cuenta con una diapositiva pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Y de hecho tiene todas estas implicaciones que pongo en esta diapositiva. Nosotros nos creíamos muy felices de que, sabiendo hacer PCR, podríamos hacerlo, y nos dimos cuenta que no basta con saber tener un PCR, o necesitamos muchas más cosas, y digamos todos estos son elementos que tuvimos que tener en cuenta. Pero ¿por qué todos estos elementos confluían en poder abordar esta dimensión tan grande del problema? Pues era porque los investigadores, cuando abordamos un proyecto de investigación, incluso cuando abordamos proyectos de otros tipos relacionados con la sociedad o educativos incluso, conocemos muchos de estos detalles y somos gestores también de muchos de estos elementos, ¿no? Desde la gestión de muestras a tecnologías asociadas, a cuestiones de buscar el material que necesitábamos en los laboratorios. Teníamos contactos con empresas, y esto pues al final nos pudimos organizar, nos organizamos de una forma eficiente,
y pudimos llevar a cabo ese proyecto que considerábamos que requería la universidad, bueno, la sociedad, y lo podíamos aportar desde la universidad. Eso acabó cuando el 21 de junio ya empezamos a tener una cierta normalidad en todo ello, y entonces durante el verano, pues en contacto con el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Jesús Pérez Gil, el director del CAI de Genómica, Javier Arroyo, y el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, pues estuvimos hablando en agosto de cómo eso que habíamos montado podría servir para que en la universidad tuviéramos unos espacios seguros. Y entonces creamos lo que es el proyecto COVIDLOT, que pongo al rector de la universidad porque cuando presentó el proyecto, porque realmente hay una cuestión importante que no debemos olvidar, y es el valor que tiene la institución de apoyar este tipo de iniciativas. Apoyó de una forma indudable la primera iniciativa que tuvimos con las residencias, y apoyó también este proyecto que ha permitido, pues con análisis semanales, tanto en colegios mayores como en las facultades, con muestras de saliva que dan los que estamos en las facultades semanalmente, pues tener un control muy temprano de cualquier brote. Y eso es lo que montamos. Se montó tecnología propia. La tecnología con que hacemos COVIDLOT de alguna forma es tecnología complutense, tanto en los métodos como obviamente también desarrollado, porque no somos los únicos que lo hemos hecho. La Universidad de Yale, algunas otras universidades también lo han hecho, y se basa pues en utilizar los recursos propios que tienes, ¿no? Entonces este es el valor que tiene de alguna forma el tener toda una tecnología a tu disposición en un entorno científico e intelectual muy potente. Bueno, pues básicamente inventamos las cajas, inventamos los botes, inventamos los sistemas de lectura de ellos, y esto nos permite que semanalmente la gente da una muestra y sabe si en su colectivo, en su facultad, pues está a salvo. Eso tiene un efecto psicológico además importante, porque la gente, al sentirse monitorizada, pues tiene precaución, y los niveles que hemos tenido realmente en algunos colectivos pues han sido relativamente bajos. Y en los colectivos que, por ejemplo, los colegios mayores, la forma de vida pues es un poco distinta, porque son colectivos muy amplios que conviven y comparten muchas cosas, también les ha hecho sentirse más protegidos y sobre todo detectarlo de una forma muy temprana. Entonces ha sido, la verdad, un efecto muy importante, porque una parte muy importante de nuestras clases han seguido siendo presenciales o semipresenciales gracias a esta actividad. Y quiero acabar con esta diapositiva que me gusta mucho. Es el significado, el cambio es de la Universidad de Utrecht, y es lo que realmente significa Open Science, que va más allá de la investigación, digamos, más tradicional, más cerrada, más centrada en un foco primario, que es esa bolita única azul que puede tener el investigador, y que lo que mide es la capacidad de un individuo, de un investigador, en realizar una investigación que además no está del todo conectada ni con aspectos de educación, ni con impacto, ni con la cuestión, digamos, de transmitir al profesional que va a ser en la universidad el estudiante que trabaja con ellos. Y el paso es pasar a un sistema de ciencia abierta, en la cual pues haya algún tipo de reconocimiento a otro tipo de actividades que van más allá de esa performance individual que procura la investigación, y es buscar que el esfuerzo sea de equipo. Veis aquí que cada uno tiene una camisa de un color distinto, con unas rayas distintas, y es porque las capacidades individuales lo que hacen es se sinergizan, de forma que el trabajo en equipo produce
unas vías de diversificación y conjuntas de lo que es la educación, la investigación, el propio impacto y la capacidad de liderar proyectos, pero de forma conjunta, ¿no? Entonces esto pues lo que tiene es darle una dimensión pues como la que hicimos con el primer proyecto, es decir, nos juntamos gente muy variada para darle una dimensión social a lo que en ese momento se requería, ¿no? Y yo creo que este cambio, además liderado desde los ministerios como en el de universidades, pueden realmente mover que la ciencia y sobre todo la ciencia universitaria vaya en esa dirección. Y no tengo ninguna más. Gracias. Muchas gracias, Chema. Mientras Margarita, si te preparas, como usuaria y participante en el proyecto COVIDLot, la verdad es que os puedo decir que es algo que muy útil y que tranquiliza mucho. Sinceramente, yo creo que es un ejemplo estupendo de pues todo lo que hemos estado viendo estos días, de colaboración, de interdisciplinariedad, de ciencia para la sociedad, de esa ciencia ciudadana que hemos estado hablando. Y la verdad es que son proyectos de este tipo pues que nos hacen ver otro enfoque de la ciencia, ¿no? Que es muy importante. Así que nada, pues Margarita, cuando quieras. Sí. Luego pasamos a las preguntas, ¿eh? Luego ya. Vale, es la plataforma temática interdisciplinar en salud global del CSIC. Esta plataforma se basa en el CSIC, que es un organismo muy multidisciplinar. Tiene 120 institutos distintos de distintas temáticas, desde la filosofía o la sociología a las matemáticas, nanotecnología, química médica, etcétera. Y cuando se estaba montando ya, estaba a punto de salir la pandemia, incluso el mismo día que lo declaró la Organización Mundial de la Salud, se constituyó esta plataforma en base a un email que se mandó el fin de semana anterior y que decía: si alguno de los investigadores del CSIC quiere participar desde su experiencia actual en reorientar su trabajo para enfrentar la pandemia, que ponga en un folio lo que ha hecho hasta ahora, su experiencia hasta ahora y qué piensa que puede colaborar para la pandemia. 120 grupos respondieron en el primer fin de semana, sin expectativas de tener fondos para la investigación ni nada, simplemente intentando reorganizarnos un poco. En muy poco tiempo ya llegamos a ser 150, 200, etcétera. Ahora mismo somos 300 y pico. Y lo que ocurrió muy temprano, a la vez que ocurrió eso, cuando nos estábamos organizando ya una comisión de coordinación, es que espontáneamente surgieron donantes. Surgieron donantes en una situación que es más común en países anglosajones, pero que en España no era nada frecuente. Grandes empresas privadas, no del sector farmacéutico, sino de cualquier otro sector, empezaron a decir: vamos a donar millones de euros para investigación en el CSIC. Al principio eran más para investigación en el proyecto de vacunas del CSIC, que es de lo primero que se conoció, pero luego eran más genéricas. Hubo varias grandes empresas, luego hubo pequeñas empresas, empresas medianas, una joyería, un particular que donaba 50 euros, etcétera, y aquello fue siguiendo. Hubo más entonces, pero todavía ahora seguimos teniendo algunas grandes donaciones, y en base a eso, a la vez que estábamos concurriendo a convocatorias competitivas que salieron en diversos ámbitos de diversas fundaciones y agentes públicos de la financiación, pues a la vez que estábamos concurriendo con proyectos de investigación, lanzamos inmediatamente con esos fondos de las fundaciones, con más motivación y casi más responsabilidad que con los fondos públicos, o con la misma por lo menos, pero muy sorprendidos,
lanzamos el avance de los primeros proyectos. Entonces empezamos a funcionar, nos organizamos de esta manera, según los que éramos, en varios campos, en prevención, sobre todo en temas de evitar monitorizar cómo al evitar la movilidad baja en el número de casos, en enfermedad conociendo el virus, conociendo desde muy al principios de abril del año pasado la genética del virus, es decir, qué variantes estaban circulando por toda España en colaboración con 40 hospitales, los aspectos de la enfermedad, de la gravedad de respuesta inmunitaria, que ahí es donde estaba yo. Muy importante desde el principio temas de contención, temas de inactivación del virus, temas de detección por test de diagnóstico y equipos de protección individual, las mascarillas CSIC, que se comercializaron muy pronto y uno de los kits de diagnóstico se comercializó ya hace un año, de total nuevo desarrollo de anticuerpos. En tratamiento, que la estrella eran las vacunas CSIC, en lo primero que se empezó, pero es claro lo que es de más largo recorrido, también antivirales, también anticuerpos que pueden servir como tratamiento, y en temas de reposicionamiento de fármacos, es decir, fármacos que ya están autorizados para cualquier otra dolencia, pero que por un estudio de investigación tienen propiedades que a lo mejor les hacen poder valer para el tratamiento o para la prevención de la evolución de la enfermedad. El quinto es quizás el más novedoso para un tema como es una pandemia, y desde el principio nos dimos cuenta de la importancia de trabajar en el impacto sobre la política, sobre la sociedad, sobre la economía y en particular sobre las residencias de ancianos, porque el mayor conocimiento sobre residencias de ancianos que había lo tenía el CSIC, curiosamente. Llevaba un censo de todas las residencias en España, de todo tipo de titularidad pública, privada, mixta, de la Diputación, pues no sé, de una entidad religiosa, etcétera. Y con eso se hizo el estudio de impacto social y luego un último punto de formación y de comunicación. Funcionamos a base de publicaciones científicas, claramente, proyectos que muchas veces eran coordinados no solo del CSIC, casi siempre el CSIC, pero coordinados con nuestros colaboradores también de fuera del CSIC. Publicaciones científicas, también elaboramos informes, se desarrollaron productos que se patentaron, ha habido más patentes en el CSIC este año solo de la plataforma Salud Global de las que había en años anteriores del conjunto del CSIC, procedimientos para la detección del virus en distintos sitios, por ejemplo en aguas residuales, que anticipa con 15 días cómo va a ir subiendo la incidencia, y la licencia de patentes, que desde el principio las licencias se decidió que todo lo que está relacionado con COVID del CSIC se iba a licenciar a empresas de una manera que fuesen las licencias no exclusivas, es decir, que se pudiese licenciar a varias empresas sucesivamente, de manera que, aunque era menos beneficioso, no tenía la exclusividad ninguna de ellas, en caso de que una no pudiese desarrollar el producto o tuviese algún problema de llegar a desarrollarlo, pues existían otras que hacían que se pudiese cubrir ese nicho si era importante. Y luego empezamos, pero esto fue lo más lento de todo, a mejorar la infraestructura de seguridad de laboratorios de bioseguridad de nivel de nivel P3, para poder hacer experimentos con animales para las vacunas o para los antivirales, y para poder hacer experimentos de laboratorio en cultivos para un gran tipo de experimentos. Fue muy interdisciplinar, ha sido una de las grandes riquezas de esta plataforma, cómo hemos aprendido mucho unos de otros, cómo hemos colaborado unos con otros, cómo hemos competido mucho menos al ser de campos distintos. Ha sido muy colaborativo, porque ha habido con el momento de la pandemia ha habido muchas ganas de colaborar y de hacer todo lo posible, de encontrar las mayores soluciones, y nos hemos ido encontrando pues con los déficits de este país, claramente. Investigación fantástico, hacía falta dinero, bueno, los donantes nos lo lograron cubrir ese gap, pero luego cuando íbamos a patentar teníamos poco personal para tantas patentes, las licencias con las empresas, todas esas negociaciones, el CSIC está acostumbrado a hacerlo, pero a tal nivel no tanto y tan rápidamente no tanto, y ya lo que nos está costando más y nos hemos encontrado es el problema de llevar ensayos clínicos adelante, de negociar para probar las vacunas, y eso, bueno, pues es nuevo para el CSIC, que lo haga desde el CSIC, pero estamos logrando avanzar hacia
lanzar ensayos clínicos tanto antivirales como de vacunas. Y bueno, fundamental es como todo el CSIC se volcó en ello, un trabajo de voluntarios. Hubo muchos grupos que se expusieron, tuvieron un cierto riesgo en el sentido de que estaban dedicando parte de sus recursos y de toda su capacidad intelectual a investigar en COVID, y a lo mejor pues iban a perder el tiempo descuidando un poco sus proyectos de investigación en marcha, pero bueno, se percibía que había que correr ese riesgo, y luego han ido llegando fondos que han permitido hacerlo. Y creo que esto, creo que tiene un poco más de datos. En comunicación pues desarrollamos un libro blanco, por ejemplo, un libro blanco con lo que conocemos al cabo de un año, que lo actualizamos de vez en cuando porque si no se queda obsoleto según sale. Hemos desarrollado un máster en pandemias en colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo, y bueno, pues por aquí lo que os he ido contando: informes de playas y piscinas, de aire acondicionado, ventilación en colegios, movilidad medida por los teléfonos móviles, un informe de gestión de las residencias, que precisamente he coincidido ahora en la cafetería con la persona, en la comida con la persona que lo lideró, del Instituto de Políticas Públicas. Y bueno, pues este tipo de trabajos que fuimos haciendo, patentes sobre todo en los campos de contención y tratamiento, y test de diagnósticos y de distinto tipo. Y creo que eso es un poco lo que os quería comentar. Eso es, este es el máster en pandemias, para quien le pueda interesar. La temática es novedosa para el campo de los másters, ahora mismo estamos saturados con el tema, pero la idea es que forme a la gente para, no solo para una tarea en investigación, sino también a la gente que está trabajando en cualquier ámbito, que pueda adquirir competencias. Y lo hemos hecho en 3 módulos para que se pueda repartir en 3, para que no sea una carga excesiva para gente que esté trabajando. Bueno, y esto es todo lo que os quería comentar. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. La verdad es que es otro ejemplo de una estupenda iniciativa que sirve para probar la potencia y el potencial de nuestros investigadores, y también para detectar esas debilidades que a veces pues nos dejan un poquito, pues eso, un poco indefensos ante los trámites y demás, que quizá pues es algo que sí que en eso también necesitamos ayuda, ¿no? En el desarrollo de la carrera investigadora. Bueno, pues no sé si José Manuel quieres presentar algo o directamente pasamos a la mesa de las preguntas. Pues si queréis os podéis subir al estrado y ya pasamos al turno de preguntas. Tenéis todos vuestros micrófonos. Bueno, pues comenzamos. Seguro que os han ocurrido, aparte de alguna pregunta que pueda haber quedado esta mañana sin plantear, sin formular, porque bueno, pues andábamos ya con un poquito de prisa. ¿Tenéis preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Se quieren ir ya. Ninguna sobre, por ejemplo, los proyectos de tipo COVID-LOT o las iniciativas del CSIC con esos donantes y esas formas diferentes de financiación. Hola. Bueno, gracias de nuevo. Me ha hecho mucha ilusión ver la última transparencia de Txema, porque es además uno de los ejemplos que vimos ayer por la tarde también de la Universidad de Utrecht, como formas nuevas de rewarding la ciencia, ¿cómo se dice? De difusión. De premiar, sí, o de... Hay otra palabra con re, pero no me sale. Reconocimiento, recompensa. Sí, eso, reconocimiento, gracias, de la ciencia. Tenía una pregunta para Margarita. Ha estado hablando de que tenía un montón de informes que habéis sacado. Esos informes, ¿por qué vías se publican? ¿Tienen DOI? ¿Están en alguna web especial? ¿Están en repositorios? ¿Están fácilmente encontrables para otros investigadores, usuarios, etcétera? Están accesibles en la plataforma, en la web de la Plataforma de Salud Global. Creo que está puesta, pero si no, si pones Plataforma de Salud Global CSIC, yo creo que sale el enlace. Ahí están disponibles gran parte de esos informes. También están disponibles pues descripción de proyectos que hemos ido haciendo. Ha habido muchas notas de prensa de lo que se iba avanzando. Y son informes que a lo mejor algunos pues ya nos los sabemos, quiero decir, a lo mejor ya están tan asimilados
que ya no se pueden leer, pero sí. Y el libro blanco también está en la página web y está accesible totalmente para descargárselo libremente. El libro blanco sí, que no me lo sé, pero y los documentos, creo que no, los informes no, me parece que no. Pues sí. Sí, esto vamos, dentro de lo que hemos estado hablando todos estos días de las nuevas formas de las métricas, ¿no? Las nuevas métricas. Bueno, muchas gracias a los tres. Como la temática de esta tarde de la mesa redonda toca conocimiento como factor económico, como motor económico para un futuro sostenible, y dentro de la vocación de mi tesis, que fue una comparativa internacional de herramientas estratégicas de comunicación y captación de fondos para estructuras sostenibles, ¿no? Para proyectos, líneas estratégicas de ciudades, de universidades. Y me encantaría saber vuestra opinión como informantes clave de la segunda parte del estudio. ¿Cómo veis ese futuro, esa sostenibilidad, no entendida ya como una Agenda 2030, sino realmente de una autofinanciación o una sostenibilidad que deje un poco respirar tranquilos a esos proyectos que buscan y que tienen esos problemas de que perdurar en el tiempo y que realmente calen esa estrategia a largo plazo? Gracias a los tres. Hombre, yo creo que el grueso de la financiación de la investigación, para que sea independiente, debe ser público, y eso debe ser lo que dé estabilidad al sistema español de investigación. Pero el que se vaya estructurando poco a poco un mecanismo de mecenazgo, creo que es muy importante hacerlo. Quizás a lo mejor con esta pandemia vosotros también habéis recibido donaciones importantes o las habéis canalizado, ¿no? Y creo que es importante que se aproveche este momento, porque también es una manera en la que cualquier ciudadano se siente capaz de participar con su granito de arena en la investigación, le ve el valor y además puede hacer algo. Entonces creo que es importante dar salida a esa manera de participar, y es también importante para momentos puntuales como esto, y si ya se tiene de una manera estable, como la hay en los países anglosajones, pues bueno, ya permite planificar a largo plazo y tener ya los mecanismos ya independientes para la asignación muy objetiva y muy regulada de los proyectos, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente, siempre está pendiente la ley del mecenazgo, nunca se acaba de desarrollar, y a lo mejor es el momento de darle el empujón, aprovechando que parece que está funcionando, que espontáneamente ha salido. No sé qué opina. Sí, bueno, de hecho el Ministerio de Cultura está preparando una ley de mecenazgo, y nosotros desde luego en la Ley Orgánica del Sistema Universitario tenemos pensado introducir algún artículo que hable del mecenazgo universitario y de darle efectivamente un marco legal que permita que eso se lleve a cabo. Pero como bien ha dicho Margarita, una cosa es el mecenazgo, que son además, bueno, pues necesidades singulares o también actividades singulares, con lo que es una financiación estructural de la investigación, que esa evidentemente tiene que ser pública. Aquí además en España hace falta una coordinación, un grado de coordinación mucho más eficiente del que hay ahora, digamos, para que hubiera una financiación estructural de los grupos de investigación establecidos, que no necesiten para comprar, en fin, papel y bolígrafo, decírmelo así, o yo como soy químico digo siempre acetonitrilo, no tener que pedir un proyecto de investigación para comprar acetonitrilo, que me parece absurdo. O sea, que esa parte de la investigación básica esté asegurada para los grupos de investigación, y que luego, eso sí, cuando se quieran hacer desarrollos puntuales o proyectos que van más allá, entonces sí que sea un aspecto más competitivo. El mecenazgo está bien, pero también se puede explorar el patrocinio también, de tal manera que algunas de estas actividades pues se puedan llevar a cabo. Pero a mí sí que me gustaría hacer hincapié en una cosa que los dos, tanto Chema como Margarita, han puesto de manifiesto, y es una de las cosas que hemos dicho esta mañana: la necesidad imperiosa
de la interdisciplinariedad y de la investigación colaborativa. O sea, cualquiera de los dos ejemplos son clave en que esta es la manera de funcionar. Y entonces los que tenemos las responsabilidades de, bueno, pues de crear las estructuras para eso, lo que tenemos que hacer es facilitar que eso ocurra. Es evidente que se puede hacer, porque ellos lo han hecho, y sin necesidad de... Pero como también ha dicho Chema, es muy importante que las autoridades, las instituciones se involucren en esa investigación colaborativa y se puedan intentar eliminar las barreras, las patentes. Bueno, pues hay una cooperación entre muchas universidades y la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es muy importante también en el Consejo, es decir, que hay vías de colaboración para que este tipo de actuaciones sean lo más rápidas posibles, ¿eh? O sea que, pero de verdad, quizá esto es un problema, pero al final es una virtud. Depende mucho de las personas. Si hay personas que se implican y que quieren hacer proyectos de este tipo, al final sale adelante por muchas barreras que haya. O sea, pero y desde luego desde los ministerios, de las comunidades autónomas, de las universidades, lo que tenemos que hacer es intentar eliminar esas barreras para que quien lo quiera hacer lo haga con la mayor facilidad posible. Bueno, yo pongo a vuestra disposición mis humildes conocimientos de las mejores prácticas, ¿no?, analizadas en 4 países. Por ejemplo, a nivel europeo, que la Universidad de Oxford fue la pionera, que de ahí salió el spin-off de Harvard y tal. Ellos compartieron mucho conocimiento desde hace más de 5 siglos no, pero 4 siglos sí, desde que se fundó la universidad, todo el trabajo que han hecho justo para desvincular un poco la dependencia de la corona y estimular esas aportaciones privadas para balancear, ¿no? Y mete mucha carga en esa fidelización, esa captación de fondos intergeneracional entre mecenas, ¿no? Marcas, personas, instituciones públicas, o sea, privadas y particulares. Entonces, bueno, todo ese estudio está ahí y es increíble, y además porque a día de hoy siguen con la misma humildad de saber que en el momento que se para la rueda, ¿no?, toda la rueda. Entonces es un trabajo muy fino de fidelización de los stakeholders, de esos grupos de interés que están muchas veces a la sombra. Y también había intereses de la Unión Europea en desvincular un poco la dependencia de la ciencia de los fondos europeos. Es decir, hay fondos, se mueve la ciencia; no hay fondos, se muere. Y claro, es horrible, es una pesadilla. Claro, ahora ya ha cambiado la cosa con la temática del COVID, ¿no? Pero bueno, hay una búsqueda de conciliación ahí muy interesante, y algunos países punteros sí que están más abiertos a compartir esa información de lo que se piensa. Pero bueno, como es algo que nos confina a todos, pues gracias. Muchas gracias por vuestra opinión. Lo que pasa es que yo creo que eso pasa también, es decir, la sostenibilidad a largo plazo pasa también por mantener una serie de infraestructuras y de proyectos interdisciplinares dentro de las instituciones como las universidades, y la tendencia también debería ser ir en ese sentido. Es decir, y es lo que apuntaba José Manuel, si tú para tener, digamos, un crecimiento intelectual no tienes necesidad de pedir proyectos, sino que los puedes hacer con un fondo base que tienes anual y un presupuesto, eso te permite que solamente cuando quieras abordar proyectos grandes, y además muy posiblemente en cooperación con tu entorno, porque además yo ahora estoy coordinando un tipo de proyecto dentro de nuestra universidad y me he asombrado que prácticamente nadie entre 35 grupos distintos en el ámbito de qué vamos a hacer de COVID está participando, colaborando entre ellos. Y sin embargo, pues en estos momentos ven que en un entorno muy pequeñito, sin embargo, hay muchos grupos que podrían haber colaborado en el pasado. Y una de las ideas, por ejemplo, es generar una plataforma de vacunas en la Universidad Complutense. Y vemos que hay potencial para poderlo hacer. Igual que entonces, pero para eso es esencial que esas infraestructuras se estén manteniendo. Y
y de otra forma, si no, eso no es sostenible porque desaparece. Luego otro punto para la interdisciplinariedad, desde luego que depende de personas, ¿no? Como en todo hay personas que son más dadas a ello, a colaborar y a abrirse y a enfrentar lo que sea, pero también es cierto que tal y como está montado el sistema mundial de la ciencia, se favorece mucho el que se especializa y es el mejor especialista en un tema concreto. Es el que se premia más, el que cuando pide un proyecto dice sabe mucho del tema, lo va a llevar a término. Y entonces es un poco problemático a veces emprender nuevos proyectos interdisciplinares porque pueden considerar, bueno, esto es un salto al vacío, nunca ha trabajado en ello, no tiene experiencia, es probable que falle. Entonces hay que, igual que existían los proyectos Explora y que se pararon en un determinado momento, que eran muy pequeñitos, es importante que haya también una financiación especial para proyectos de riesgo, de colaboración, interdisciplinares, puntos en los cuales el enriquecimiento que se logra por la colaboración es muy alto, el riesgo también es superior, pero exploran campos que antes están abandonados y que eso de alguna manera también, o sea, por lo menos que se permita hacerlos. Luego ya además que se premie el quien haya logrado participar en ese tipo de iniciativas también es importante, pero darnos cuenta que ser el mayor especialista del mundo no es lo único. Y eso también pues con la política de publicación en revistas muy especializadas, tú estás suscrito a uno o tú siempre ves una, entonces te vas cada vez cerrando más, cada vez eres más especialista y sabes mucho de eso, pero de vez en cuando hay que dar saltos y tocar otros temas y abordarlos, y en eso creo que habría muchísima riqueza y hay que explotarla y habría que apoyarla, claramente. Y como dices tú, que sean estables, que sean sostenibles, porque si no todo ese esfuerzo se pierde. Es un esfuerzo importante en el que se pone además mucha motivación, mucha ilusión y si no se pierde. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, bueno, yo en mi experiencia en el plan de gestión del Plan Nacional de Química, en el equipo de gestión del Plan Nacional de Química hace ya algunos años, sí teníamos en cuenta lo que dice Margarita, porque, a ver, con ciertas cautelas, ¿no? Porque si alguien que no ha demostrado, digamos, en su trayectoria investigadora una capacidad innovadora en algún sentido, pues es difícilmente creíble que pueda dar el salto hacia proyectos de riesgo, porque evidentemente los presupuestos son siempre limitados y lo que se lo lleva a unos no se lo lleva a otro, ¿no? Entonces esto hay que tener, pero sí es verdad que ya en aquella época, y hace ya de esto bastantes años, y me consta que ahora es así, sí que hay una cierta capacidad de riesgo en la propia Agencia Estatal de Investigación de que esas iniciativas más rompedoras y más interdisciplinares se apueste por ellas, siempre y cuando quien coordine o quien lleve esta apuesta tenga una fiabilidad demostrada, porque efectivamente puede fracasar en el intento, pero sabes que lo va a intentar y lo va a intentar con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que todos los proyectos interdisciplinares y multidisciplinares, en fin, esto es, no es que sea el futuro, es que es el presente. Y bueno, ahí está, el ejemplo más claro son las misiones de la Unión Europea. Las misiones son absolutamente interdisciplinares, donde participan desde ingenieros hasta sociólogos o hasta expertos en educación, porque efectivamente una misión de cáncer pues tiene que ver, insisto, desde médicos, ingenieros, científicos, pero también sociólogos, cómo es el impacto, en fin, y ese es el modelo, ese es el gran modelo. Claro, eso lo puede hacer la Unión Europea porque tiene esa capacidad transversal, ¿no? Pero a menor escala, también estatal se puede hacer, e incluso desde las propias universidades. Yo recuerdo cuando era vicerrector, pues uno de los programas que pusimos en marcha, no sé si ahora seguirá, la verdad es que no lo sé, pues uno de los programas que pusimos en marcha era precisamente proyectos de investigación colaborativos entre 3 o más grupos de investigación de la propia universidad, precisamente para hacer lo que acabáis de decir, ¿no? Poner en contacto grupos en temas que resulta que están trabajando en lo mismo, pero que ni lo saben. Y además, normalmente, y esto es un problema, grupos con un tamaño crítico muy pequeño, con una financiación bastante pequeña, y que evidentemente si no cooperan entre ellos el impacto de esa investigación es muy pequeña, porque esto es así, solo se puede dar ese salto
cuando se colabora y se hace un grupo de trabajo de verdad grande y multidisciplinar. Ahora ya no están, pero esa iniciativa la tuvo también Arturo Romero cuando fue vicerrector de investigación, y es lo lamentable que iniciativas que son muy fructíferas se discontinúan en el tiempo a través de los gobiernos. Entonces yo creo que eso también tiene una influencia decisiva, digamos, en el tejido investigador de un país, ¿no? Sí, yo en fin, antes Margarita citaba los Explora, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver también el análisis de los resultados de esa iniciativa, que eso la agencia estatal lo hace porque es uno de sus trabajos, ¿no? Ver cómo es evaluar sus herramientas. Pero desde luego sí que sé, y esto, vamos, yo pertenezco al Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación, es decir, que lo veo. Y sí que desde luego hay una línea de trabajo fundamental en la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Y seguro que va a haber dinero en estos temas. También podemos invertir la cosa y que os pregunten a vosotros ellos. ¿Cuáles pensáis que son los retos de futuro de la transferencia y de la sociedad del conocimiento? Vale, pues creo que mi pregunta va para el secretario general de universidades. ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, sí. Es que yo no me escucho más alto. Pues bien, mi pregunta es la siguiente. Voy a cursar mi doctorado en educación y desde un par de años para acá, desde que estoy en España y en la universidad, me da la impresión que se le da más importancia o hay más convocatorias para becas y contratos predoctorales para campos de la ciencia en cuanto a biología, medicina, y en cuanto a educación hay menos convocatorias, menos contratos predoctorales, por lo que no sé si es más fácil aspirar a eso porque somos menos las personas que entramos en el campo de la investigación educativa, o por el contrario es más difícil. No tiene por qué ser más difícil. Esto también es una cuestión de trayectoria o digamos histórica, ¿no? Pero no tiene que ser más difícil. Es cierto que por las circunstancias históricas que sean, entre los cuales una componente no menor es la masiva incorporación de mujeres a la ciencia y a la tecnología, y esa incorporación desafortunadamente está orientada hacia determinadas áreas en lugar de ser más transversal, pero sí es cierto que en algunas áreas de conocimiento, en algunos ámbitos de conocimiento, hay como menos demanda, ¿no? Pero también es verdad que eso está cambiando, sinceramente está cambiando, y cada vez más nosotros vemos en los contratos FPU y en las FPI también, que cada vez hay más programas, en este caso de educación o también en todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales y las humanidades, donde esto está cambiando. Y una parte muy importante es lo que acabo de decir, o sea, en todos los proyectos de la Unión Europea no vale con que nos juntemos un químico, un ingeniero y un biólogo y hagamos nuestras cosas. No. Hay que medir el impacto, y el impacto social es fundamental, y uno de los impactos sociales más grandes es cómo impacta en la educación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia ciudadana, la transferencia de conocimiento, es decir, que sí que es cada vez más transversal. Y desde luego, lo que sí te puedo decir es que las políticas que dependan del Ministerio no supondrán nunca una discriminación de unos ámbitos de conocimiento frente a otros. Y es más, lo pondremos en la ley, que las administraciones públicas deberán asegurar la financiación de la investigación en cualquier ámbito de conocimiento, independientemente de cuál sea este. Es verdad que un proyecto en biología molecular pues requiere de mucha más financiación que un proyecto en geografía, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Pero no puede haber discriminación de ningún modo, porque tan importante es avanzar en el conocimiento en las áreas de ciencias sociales y jurídicas y en humanidades, como avanzar en ciencias de la salud y en ciencias experimentales. Si no, la sociedad quedaría partida por dos, y eso no lo podemos permitir.
una cosa, en relación a lo que ha dicho ella y lo que estamos hablando de que también importa mucho la investigación, igual me voy a meter en un jardín que no debería, pero ¿no se debería también fomentar eso un poco desde la educación secundaria o desde el bachillerato? Porque si resulta que estamos eliminando horas de filosofía, horas de otras asignaturas de ciencias sociales, y eso se está haciendo, me parece un poco peligroso. Y yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que las humanidades son esenciales en colaboración con las ciencias de tecnología, etcétera. De hecho, un proyecto que comentaba ayer también de ciencia ciudadana, de epidemiología, resulta que lo están haciendo en la Universidad de Alcalá, es un RC además, o sea, muy bien financiado, y lo que hicieron era contactar con gente de sociología y se daban cuenta de que cosas que para los epidemiólogos eran la bomba, eran cosas que los sociólogos llevan haciendo 30 años. Entonces, muchas veces ocurre que llega el investigador X que dice, madre mía, porque fíjate lo que acabo de ver en temas de estadística, sociología, humanidades, lo que sea, y no se dan cuenta que este trabajo ya está hecho en otra área temática desde hace tiempo. Entonces, sí que estaría bien que eso se valore mejor en los proyectos y que no se desprecie a las ciencias de humanidades, que muchas veces ocurre. O sea, es así y yo creo que todos nos hemos topado con esa situación. Entonces, no sé si de alguna forma, entiendo que universidades no está separado de educación, no lo sé hasta qué punto, pero yo creo que se debería fomentar eso desde etapas más tempranas. No, estoy de acuerdo, lo que pasa es que es verdad que, digamos, las competencias son las que son. En el caso de la educación no universitaria, los currícula, cómo se tienen que hacer los diferentes currícula y, bueno, pues el itinerario, digamos, eso es competencia no solo del Ministerio de Educación, sino de las comunidades autónomas. De hecho, cuando yo he hablado, pero no a nivel profesional, sino a nivel más coloquial, con compañeros y compañeras que tienen que ver con la educación no universitaria, una de las cosas que dicen, no, eso no es cierto, porque va a depender de la comunidad autónoma, y luego la comunidad autónoma decidirá si tendrá más educación física o menos matemáticas. Sinceramente no puedo darte mucha más información, pero sí te digo una cosa, esto sí que, desde luego, te garantizo que ningún proyecto de envergadura, en ninguno, que haya una colaboración entre aspectos científico-técnicos y aspectos sociológicos como los que acabas de decir, no solamente no se minusvalora la componente sociológica, sino que se valora muchísimo, porque precisamente ese es el impacto de lo que os he hablado antes, el impacto social. Lo que pasa es que es más difícil de medir, ¿no? Es más difícil la métrica, pero el impacto social es algo que ahora mismo, bueno, en cualquier proyecto de investigación se valora, pero enormemente, ¿eh? Y vamos, estoy seguro que los que estamos aquí estaremos encantados en nuestros proyectos de tener colaboraciones de ese tipo, porque es lo que vamos buscando. Sí, bueno, yo creo que el tema que tocas tiene también otra versión, que muchas veces el encasillamiento en disciplinas impide ver lo que son las áreas de frontera entre disciplinas. Y yo conozco algún caso en el que se están aplicando fundamentos de la climatología a aspectos, por ejemplo, de relación para la dimensión del núcleo celular y cómo se modula la cromatina dentro del núcleo. Y se están aplicando modelos que tienen que ver con la de física del clima. Y claro, llegar a la aplicabilidad de una disciplina en otro entorno muy distinto muchas veces pasa por facilitar, yo creo, esas áreas que son frontera entre dos reinos, ¿no? Y que son muy ricas porque permiten abordar problemas que de otra forma la mente humana muchas veces ni siquiera los puede visualizar.
surge ninguna. No lo decía en broma, ¿eh? Podía preguntaros a vosotros cuál creéis que es el reto fundamental de... Hombre, yo no tengo el mío. Uno de los retos que nos hemos encontrado nosotros es que en España necesitamos un tejido industrial más tecnológico. Por ejemplo, cuando hemos ido buscando quién puede ponerse a fabricar test de diagnóstico, quienes han reaccionado han sido las industrias que hacían diagnóstico veterinario, que se han reconvertido a hacer diagnóstico para el coronavirus humano. Cuando hemos buscado empresas que pudiesen fabricar las vacunas que estábamos produciendo en el CSIC, y empezamos muy temprano, empezamos en abril del año pasado a intentar hacerlo, igual que se ha hecho en todo el mundo, pues nos encontramos con que aquí hay multinacionales que tienen sedes que se ocupan de vacunas humanas, pero no quisieron colaborar, mientras que las empresas españolas o que tenían o multinacionales radicadas en España que estaban trabajando en vacunas veterinarias sí que reaccionaron y se reconvirtieron. Con bastante trabajo, porque los estándares de calidad para la fabricación de productos para usar como vacunas humanas son francamente distintos y requiere bastante reconversión, pero ese esfuerzo también se ha hecho, en algunos casos sí, en otros no, y en cualquier caso falta, o sea, que el tejido industrial sea más tecnológico, y no solo que existan fábricas o que existan las infraestructuras, sino falta un montón de personas formadas y con experiencia de un cierto tiempo en un montón de capacidades intermedias que hagan de puente entre todos esos sectores que están muy aislados. Entonces somos pocos y entonces, claro, eso lleva al aislamiento de cada uno de los sectores. Entonces hacer el puente entre disciplinas, como decías, pero ahora en particular pasar de la investigación básica a la producción de una vacuna o simplemente de un kit de diagnóstico, encontrar la persona que sepa diseñar un ensayo clínico, encontrar en España las personas que sepan evaluar ensayos clínicos, eso sí que lo hay porque pertenecen a la agencia española, que a su vez pertenece a la Agencia Europea del Medicamento, pero todo este tipo de profesiones y sectores intermedios están muy desconectados y hace falta más personal formado en eso, y probablemente personal que sea más versátil, personal muy joven debería entrar ahí y debería haberlo ya, y no lo hemos tenido, y hemos ido improvisando y hemos ido más despacio. España ha ido más despacio en el desarrollo de vacunas que otros países de un nivel parecido, pues porque eso era muy deficitario. Entonces es uno de los retos que yo creo que debemos aprender. Vamos a tener más pandemias y, como tú decías, una plataforma de vacunas, no, varias, tiene que haber varios sistemas que puedan reaccionar ante nuevos retos de salud en temas infecciosos, porque los va a haber claramente. Bueno, es que lo que dice Margarita es muy interesante, pero no solamente a nivel de las vacunas ni a nivel de enfermedades infecciosas. Fijaros que España es un país en el cual el 90% de las empresas tienen 10 o menos de 10 trabajadores. Es decir, es un país de micropymes. Y claro, hablar de innovación, hablar de cambio tecnológico e incluso de digitalización en un país como España es difícil todavía. Uno de los grandes retos que hay que hacer ahora con los fondos de reconstrucción europeos es precisamente una reindustrialización orientada hacia este perfil digital, este perfil verde y este perfil tecnológico. Pero es que no es fácil, es que efectivamente cuando uno va a buscar ciertas empresas especializadas en determinadas cosas, las hay, porque hay de todo, pero no es tan fácil como en otros países donde el tejido industrial desde hace muchos años tiene la innovación y por tanto, si queréis la I primera menos, pero la D más I sí que la tienen interiorizada y por lo tanto es algo que sí lo tienen en cuenta. Esto lo hablamos esta mañana con la transferencia de conocimiento y la investigación colaborativa. Es muy importante que el tejido industrial se ponga frente a estos retos. Y al igual que decíamos antes que los grupos de investigación pequeños tienen menos posibilidades de hacer cosas importantes que los grupos de investigación grandes, igual las empresas muy muy pequeñas bastante tienen con poder llegar a final de mes y pagar a sus pocos empleados. Entonces es fundamental que haya cooperación empresarial también para este tipo de cosas. Habréis oído hablar de los famosos PERTES, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental, que haya esa cooperación empresarial
para hacer masa crítica para poder hacer estos retos. Si no, es que no hay. Es que no hay. ¿Quién era capaz de fabricar vacunas en España? Pues nadie. Veterinario. Claro. Bueno, pero fijaros el contraste que hay entre lo que, es decir, el Producto Interior Bruto de España, el segundo área es la veterinaria. Bueno, la veterinaria, la ganadería y la agricultura, sobre todo. Y es precisamente donde encontrabas una industria capaz de producir vacunas, porque claro, es un sector el que es fundamental la producción de vacunas y está asociado al Producto Interior Bruto. Entonces, y sin embargo, en investigación biomédica yo creo que somos más líderes que en investigación veterinaria. O sea, ahí hay como una especie de desfase en dos ámbitos, en uno que es de Producto Interior Bruto relacionado, que en un momento dado tiene su industria además apoyándolo, mientras que en otros ámbitos parece como que hay un desequilibrio muy grande, porque las multinacionales establecidas en medicina humana aquí parece que todo el producto le elaboran fuera, ¿no? Y entonces eso sí que es una cuestión de tratar o bien de equilibrarlo o bien de potenciar lo que está siendo líder, porque de hecho me parece que en la producción de ganado porcino mundial es España la segunda después de China. Quiero decir, y no hay nadie en Europa por encima de nosotros. Y son factores que hay que tener en cuenta a la hora de equilibrar las balanzas entre lo que es investigación aplicada y útil para la sociedad y el país y lo que es la investigación que de alguna forma se está quedando fuera, ¿no? No, efectivamente, además, se me ocurría que en parte esa conexión para desarrollo tecnológico puede contribuir un poquito, no es el único factor, pero los doctorados industriales de los que hemos estado hablando, ¿no? Y que realmente pueden ayudar mucho a que esa investigación revierta más directamente en desarrollos tecnológicos. Bueno, mi intervención aquí, un híbrido entre pregunta y respuesta, porque como has lanzado ya 2 veces el balón de cómo vemos nosotros el futuro. Sí, sí, ¿cómo lo veis? Bueno, compartir la experiencia. Yo estuve cerca de 2 años en el grupo de prospectiva de reindustrialización de la ciudad de Málaga, ¿no? En el panel de expertos. Y ahí nos encontrábamos que una cosa es el deseo de la ciudad y de un país, y otra cosa es la pereza, la desidia, la cultura local que no es tan proactiva como se quisiera, ¿no? Para despertar esa industria que antiguamente pues era todo esplendor. Obviamente con los temas tecnológicos y la nueva era de digitalización. Entonces nos encontramos, y hay estudios, aparte de los que hemos hecho en la Universidad de Málaga y luego Sanders y Canels, por ejemplo, en Madrid, que hay una brecha entre los objetivos a nivel gubernamental y la visión de la ciudadanía. Y entonces ahí se rompe el matrimonio, ¿no? Y no responden a las llamadas, ¿no? Y entonces se identifica que esa comunicación de esas líneas estratégicas a los diferentes grupos de interés que susceptibles de involucrarse, por ciudadanía, periodistas, sector empresarial, etcétera. Pero esa comunicación más coherente sí que podría llamar a la participación y a una futura fidelización. En todo caso, lo que se percibía en el ambiente general y con los informantes clave es que echan mucho de menos una coherencia sólida entre los planes, las acciones, y luego el impacto real, porque muchas veces se queda todo y no baja, no desciende esa cascada y entonces se queda agripado esa atracción buscada de ese círculo virtuoso de generación de economía local y a partir de ahí pues ya esa internacionalización deseada y tal. Entonces, digamos que, bueno, es un gran reto, pero también una gran oportunidad de conciliar de verdad ese mundo, academia, empresa, gobierno, que se está representando aquí, ¿no? Pero
todos están buscando eso y tocando las teclas adecuadas, e insisto, con una verdadera comunicación transparente, cercana, es lo que echa de menos el inversor, el empresario, el ciudadano, que está un poco reticente. Ahora viene con esta nueva cantinera, ¿no? Y que se ha generado en los años atrás esa desidia. Entonces, bueno, por ahí van los puntos de estos estudios de reindustrialización. Muy humano, todo muy humano, o sea que el deseo tecnológico está. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho a ese respecto, y es precisamente lo que sucedió en la Selva Negra. En la Selva Negra, supongo que lo sabéis, eran especialistas en hacer relojes de cucú. Y entonces llegó un momento en que, bueno, estuvieron 100 y pico años siendo líderes de la tecnología de los relojes de cucú, pero cada vez había menor demanda y se iba desapareciendo pues el mercado. Y lo que hicieron fue reinventarse, y ahora, por ejemplo, hay en toda la zona de la Selva Negra hay un montón de industrias que son medianas, pero son grandes, no son de mucho más de 10 empleados, son de 100, 200, 300 empleados, en un tejido rural muy amplio, y que se han dedicado sobre todo a tecnología subsidiaria de la industria de automóviles o de bicicletas. Y por ejemplo, las mejores marcas de cambios de bicicletas las hacen allí, y muchos otros componentes, y todo lo que hicieron fue utilizar el conocimiento tecnológico que tenían de hacer relojes de cucú a hacer estas nuevas tecnologías. Son fábricas que son primeras en el mundo en tecnologías de Fórmula 1, para coches de Fórmula 1, para embragues muy especiales, y claro, en ese entorno pues no solo no hay paro, está en un entorno rural extraordinario, y están aprovechando el conocimiento tecnológico que tenían para implementarlo hacia unas vías muy innovadoras, ¿no? Y eso es algo que ha sucedido también en veterinaria en España. O sea, la tecnología veterinaria que hay en España es precisamente por la capacidad que tenemos de producción en el ámbito veterinario. Y yo creo que ese tipo precisamente de tratar de asociar los objetivos sociales del entorno con la realidad y las capacidades que se tienen son posibles, porque lo que pasa es que hay que mirar al entorno muchas veces más que la ensoñación de lo que quieres que sea. Málaga precisamente es una ciudad muy innovadora, ¿eh? Tienes ahí el parque tecnológico, el Foro Transfiere, el alcalde es un entusiasta de la innovación. Es decir, Málaga precisamente es una ciudad que yo creo que está en una línea muy importante de ese tipo, de hacer de Málaga una ciudad innovadora. Pero esto es que las autoridades, las que sean, se lo tienen que creer, ¿no? Esto es el principal punto de partida, porque si las propias autoridades no se lo creen, no vas a pedir que la ciudadanía lo crea, ¿no? Esto no, sí. Claro, sí. Claro, o sea que si las autoridades se lo creen, las estrategias desembocan en planes. Los planes tienen que tener financiación, eso sí, porque si son planes sobre el papel, sin soporte económico, no vale para nada. Y luego lo que hay que hacer es profesionales que hagan una buena selección y un buen análisis de los proyectos, de las propuestas, y si se hace así, sí que se tiene éxito. Lo que pasa es que decía Chema, claro, es que estamos hablando de una región con una tradición industrial de siglos, ¿no? Pero es que desafortunadamente en España, digamos, una tradición industrial en bienes de valor añadido es bastante reciente, pero hay que perseverar, y además seguro, y hay que utilizar bien estos famosos fondos de la Unión Europea. Esto es fundamental, ¿eh? O sea, ahora sí que no la estamos jugando. Si lo utilizamos en acciones que tengan que ver con esta reindustrialización digital, verde, que sean proyectos que den lugar a productos de valor añadido, que hagamos que el país sea más competitivo, tenemos una muy buena oportunidad ahora. La verdad
Es que a ver si aprendemos la lección y somos capaces de... Y luego, desde luego, otra de las cosas que, en fin, que esto se ha puesto de manifiesto, es que la ciencia y el sistema público de salud son valores que no es que haya que cuidar, es que hay que mimar, ¿no? Esto son cosas evidentes, ¿no? Bueno, pues, hagámoslo, o pidamos que lo hagan. ¿Preguntas o reflexiones? Perdón, que estaba apagado. Bueno, yo creo que realmente hay un reto global de todo esto, yo creo, ¿no? En mi opinión, se ha mencionado pues la colaboración, la interdisciplinaridad, la financiación, incluso pues por esas vías de mecenazgo, que es algo también que llevamos mucho tiempo deseando tener también, porque es algo que puede regular un poquito más. Por supuesto, la sostenibilidad. Yo creo que el reto global, en mi opinión, es un poco superar la situación de urgencia, que nos ha hecho aprender mucho, pero que podemos correr el riesgo que comentaba Chema, que no sea sostenible en un futuro. Es decir, que esto se haya hecho un esfuerzo enorme, que hayamos podido adaptarnos mucho todos y intentar pues todo lo que habéis visto esta tarde, ¿no? Y que luego pues eso no se sostenga porque no lo sabemos reinventar, no sabemos hacer alguna... implementar iniciativas que prevean el futuro. Nos esperan más pandemias, evidentemente, no solamente víricas, sino bacterianas, y con la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, pues tenemos un grave problema ante nosotros, ¿no? Yo creo que hay que prevenir, hay que prever y hay que hacer que todos estos esfuerzos sean sostenibles. Por lo tanto, superar esta situación de emergencia, de decir, ay, ¿qué es lo que tengo, qué puedo hacer? A preverlo, ¿no? A planificar mejor, que es pues un poco la línea de lo que habéis estado mencionando los tres, ¿no? Que no sé si os queda algún reto que penséis desde vuestras respectivas posiciones o áreas de trabajo que no se haya mencionado, que quede por abordar. ¿Tenéis alguna propuesta más? Chema, Margarita, José Manuel. ¿Vosotros, el público? Yo una propuesta no, pero desde lo que yo conozco de predoctoral todavía no me sé mover todavía mucho en el mundo de la investigación ni académica ni nada, y lo que he entendido durante este curso, no sé, me acaba de dar la impresión de que la interacción entre la universidad, ¿no?, a nivel tesis doctoral y primeras etapas de investigación, y la empresa es como un sí o no. O sea, el investigador acaba en la universidad y se va a la empresa, y luego como que si quiere dedicarse a la empresa, y luego no... O sea, no me parece que haya mucha interacción universidad-empresa, y a lo mejor eso, desde mi punto de vista, se podría mejorar en este sentido. Pues tienes toda la razón que se puede mejorar, pero existe, ¿eh? Existe, ya os lo he dicho esta mañana. O sea, tenemos en las universidades el famoso artículo 83, que nos permite hacer contratos de investigación, a pesar de tener dedicación a tiempo completo, con empresas, en este caso, por ejemplo, para hacer investigación colaborativa. Tenemos proyectos colaborativos financiados por la Unión Europea o en algunos casos también por las comunidades autónomas, donde tienes que formar consorcios entre universidades, empresas o centros tecnológicos. Existen los doctorados industriales. O sea, que existe una serie de herramientas, pero que es verdad que hay que mejorarla, porque es verdad que todavía, aunque no es, yo cuando oigo hablar de esa frase de que es que la universidad y la empresa no se entienden, no, mire, no, esto hace 30 años a lo mejor sí, pero hoy sí se entienden porque saben entenderse. Otra cosa es que las masas críticas, las dificultades, los problemas sean todavía importantes, pero hemos mejorado muchísimo con respecto a lo que era en años anteriores. Pero no es un sí o no, y cada vez va a ser menos un sí o no. Yo lo he dicho esta mañana, o sea, estudiantes míos que hicieron la tesis en mi grupo, luego se han ido a la empresa, han vuelto, les he podido contratar con contratos de artículo 83 con otras empresas, han hecho su labor, y ese trabajo les ha valido luego para estabilizarse en la universidad o para estabilizarse en una empresa determinada. O sea que no, y además esos son los lazos que crean complicidad. Si tú al final tienes gente que ha salido de tu grupo, doctorandos, doctores de tu grupo que van a empresas que normalmente son empresas que tienen una componente de I+D+I, eso crea una relación de naturaleza, una liaison, una unión
que eso va a perdurar y va a permitir que esa investigación colaborativa se multiplique. O sea que no tiene por qué, no tiene por qué. Es verdad que, en fin, como pasa todo en la vida, ¿no? Depende del grupo con el que caigas, depende del sitio con el que estés, pues sí, eso es verdad, ¿no? O sea, digamos, estructuralmente todavía hay muchas debilidades, pero sí que se está mejorando mucho. O sea, yo de verdad te animo que verás que a lo largo de tu trayectoria vas a poder encontrar esos caminos cruzados, ¿eh? Porque... Al comenzar el doctorado y al intentar empezar la carrera investigadora, que la visión que se me dio no era que o hacías un doctorado industrial desde el principio y empezabas ya un poco con esa idea, o empezabas el doctorado puramente académico y luego pues o seguías por academia o ya te dedicabas a empresa. Y de hecho, estando en el doctorado, a mí ahora, no sé, me gustaría, pues no sé, poder ver un poco cómo sería esto de transmitir mi ciencia y lo que yo hago a las empresas, y no me resulta fácil tampoco encontrar cómo. Pues yo te aconsejo que o bien en tu centro o bien en tu vicerrector que tenga que ver en las relaciones de transferencia de conocimiento, hables y vayas y verás como sí que hay herramientas para que eso se pueda hacer así. Y de hecho no solamente hay herramientas, es que eso va a estar muy bien valorado de cara al futuro. O sea, las estancias no solo de investigación, sino las estancias de investigación en empresas cada vez va a ser un elemento de valor añadido más importante. Porque al final no todos vamos a ser funcionarios, ¿eh? O sea, esto es así. Y esto, el país tiene que crecer precisamente con esa I+D+I empresarial, que es bastante pequeña todavía en España, pero que está creciendo. Y para eso necesita de las universidades y de esa colaboración y de los OPIs. Es fundamental. Entonces, yo soy optimista, realmente creo que eso está mejorando. Son como dos cosas, ¿no? Somos el puesto número 11 en la Unión Europea de Investigación e Innovación, estamos en 32. Yo creo que hay como una parte del problema quizás en la estructura empresarial, que decía también Margarita, y en el caso de los investigadores yo creo que también es que hay muchos que no saben cómo hacer esa transferencia o ven la empresa como muy lejana. Claro, a mí me llama la atención que ya siendo tan jovencita siga teniendo ese gap del que siempre hablamos de, oye, pues yo tenía la mentalidad de o iba por la empresa o iba por la academia, ¿no? O sea, yo creo que hay que intentar acercar más a esos mundos, pero es verdad que todavía hay mucho investigador, investigadora que no sabe cómo acercar. Una herramienta muy útil para eso es el famoso sexenio de transferencia. O sea, si somos capaces de estabilizar y de hacer un sexenio de transferencia atractivo y que suponga un incentivo para nuestros compañeras y compañeros, eso dinamizará como en su día dinamizó el sexenio de investigación. Sin duda, eso lo va a dinamizar. Pero además, como he dicho esta mañana, ¿no?, transferencia de conocimiento amplio, porque hay mucha transferencia que se hace en ciencias jurídicas, en ciencias sociales. O sea, es un concepto que abarca todas las disciplinas. Y desde luego ese sexenio de transferencia, bueno, pues incentivará a nuestras compañeras y compañeros a tener esas relaciones. Y cuando se tienen la primera vez, pues se ve que no es tan difícil. No es tan difícil, no es tan difícil, eso es que hablan diferente lenguaje. No, mire, no, o sea, a ver, eso, pues, no sé, que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y en fin, o sea, que sí que se puede entender. Y también ahí es importante la ayuda de las instituciones, que haya una buena OTRI, que haya una buena interfaz, que cuando tengas que negociar un contrato te lo sepan hacer, te sepan ayudar. Pues esto es cuando llega un momento en que la primera vez que negocias un contrato con una empresa es que no sabes ni lo que tienes que hacer. Pues que tengas una buena oficina de transferencia, una buena oficina una buena OTRI que te permita, que te ayude, que te aconseje. Cuando tengas que saber si una patente, qué royalties pides, qué porcentaje das a la empresa y cuál se queda a la universidad. No es lo mismo una patente en biotecnología que una patente en TIC, no tiene nada que ver. Entonces, para eso sí necesitamos ayudas y profesionales. Y una de las cosas que ha hecho el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que desde luego vamos a ir adelante con todo,
es sacar esos puestos de gestores de proyectos, no solo de investigación, sino de proyectos de transferencia. Y no sé, la nueva ministra, pero supongo que seguirá, porque esto es en fin, algo que está bastante bien establecido, empezar a desarrollar la carrera de tecnólogo. Esto también es importante. O sea que sí que necesitamos dotar al país de esas herramientas para que no solamente sea, no, mire, yo me quedo en la universidad, publico, a mí no me cuenten ustedes más historias, no, eso, y yo creo que además los jóvenes lo sabéis, los que ya somos más mayores, o lo hemos aprendido porque hemos querido, o a lo mejor no nos ha hecho falta, pero a los jóvenes sí, y esas herramientas las vais a tener, las vais a tener. Yo creo que en relación con lo que estabais comentando, de la gestión, de hecho lo hemos estado comentando en la comida, ¿verdad? Que a veces toda esta actividad alrededor de la gestión de un proyecto realmente sí que resulta a veces farragosa, ¿no? Y que es un obstáculo muchas veces para dedicar el tiempo a ser más creativo o a establecer relación con empresas o a establecer pues, otro tipo de actividad, ¿no? Yo creo que es algo que es una actividad, por supuesto, paralela, muy importante y esencial y que es algo que merece la pena también. Es otro reto, en mi opinión, que hay que abordar y vamos, que es estupendo que haya esa idea, ¿no? de desarrollar esos gestores y que es algo que se echa mucho de menos, de verdad, desde ya haciendo el doctorado, ¿verdad? Y la verdad es que los doctorados industriales llevan muy poquito tiempo, sí que es verdad que eso hay que desarrollarlo más. Hay tiempo, no tiene uno que empezar desde el primer año, pero sí que es verdad que ahora mismo a lo mejor la normativa se queda un pelín corta, ¿no? De 2 años, por lo menos en la Complutense si se tiene una ayuda se está explorando ya que pueda pedirse esa mención un poquito más tarde, pero que quizás sí que es todo muy reciente y es verdad que bueno, pues que hay que ir poquito a poquito cubriendo cosas, ¿no? Pero son cosas que también ofrecen esa oportunidad, ¿no? De entrar incluso las prácticas, como comenta también José Manuel, ¿no? Los contratos Torres Quevedo, que os ha dicho Borja esta mañana, esos son muy buenos para ir a las empresas de base tecnológica. Esos contratos Torres Quevedo, eso está muy bien. Lo que pasa es que de alguna forma a mí me ha preocupado ese dato que has comentado de que un 90% de las empresas españolas tienen 10 empleados o menos, porque eso indica que realmente no son capaces, son empresas con una limitada o nula capacidad de innovación. Y claro, invertir una empresa de unas dimensiones pequeñas en poder tener pues a alguien de la universidad para que les resuelva algún problema puntual, yo creo que en un planteamiento de supervivencia, que como pueden estar muchas de estas empresas, es difícil, ¿no? Entonces quizás un reto sea que pasen en un periodo corto de tiempo, en 10 años, que ese 90% de empresas con 10 empleados o menos pase a ser solamente del 50%, ¿no? O que se den cuenta que tienen que cooperar entre ellas, y en España tenemos, y sobre todo en vuestro mundo, en el mundo de la agricultura y de la ganadería, el ejemplo claro de las cooperativas. O sea, si yo tengo una empresa de 6, pues no puedo hacer mucho, pero si me uno con otras 15 empresas de 6, pues ya estoy teniendo un tamaño que sí que puedo hacer algo. O sea, cada una tendrá su negocio, pero para los proyectos de innovación sí que se puede cooperar, porque esa innovación va a ser beneficiosa para todas. Entonces, es que ese mundo también cooperativo es el que hay que, que hacer. Pero eso pasa por una transferencia de que eso es posible, me refiero, que implica pues economistas o educación para que eso se vea como algo que en un terreno pues a lo mejor eminentemente rural o de otro tipo pues se puede colaborar, porque claro, la competencia entre ellas mismamente puede ser muy grande y están sobreviviendo, entonces no quieren participar con otras precisamente, o sea que es un cambio de mentalidad. Eso también, es, ¿no? eso es. Y ahí las comunidades autónomas juegan un papel clave. O sea, la administración territorial juega un papel clave. Bueno, hay ejemplos en agricultura, en ganadería, hay muchos ejemplos de esos. Por ejemplo, las asociaciones que se dieron en Extremadura para potenciar lo que es el jamón, o en otras zonas la raza merina, y lo que hicieron que todos los agricultores o todos los ganaderos que tenían un tipo de ganado en especial, pues tienen asociaciones que lo que hacen es que promueven su producto de una forma activa, y eso les beneficia a todos, ¿no?
pero por eso quizás somos líderes en ganadería, ¿no? Pues eso con proyectos de innovación, ¿no? No, es que son ellos los que muchas veces van y en nuestra, yo no tengo ninguno, pero sí que sé que en nuestra facultad hay proyectos de ese tipo con este tipo de asociaciones. Eso es. En el campo agroalimentario muchísimo, o sea, en el campo, vamos, mucha actividad en ese sentido. Y es verdad que la mayor parte de las empresas son muy pequeñitas, o sea, que son cooperativas muchas veces lo que te llevan. En cualquier caso, es un cambio estructural importante, ¿no? que abarca mucho más, por supuesto, es que todo esto está muy correlacionado, muy relacionado, ¿no? Interdisciplinar e todo. De todas formas, la innovación no tiene a veces nada que ver, no está correlacionado innovación con tamaño. Porque de hecho no podemos matar ese más del 90%, porque creo que los últimos datos eran del 94-95%, si no me corregís, que de las empresas españolas son pymes y es la base de la economía. Entonces son micropymes, porque eso tienen menos de 10. Exacto. No llegan ni a pymes. Exacto. Y conocemos todos a muchas pequeñas empresas súper valientes y bravas que además que luego, vaya, terminan vendiendo a multinacionales sus ideas. O sea, que hay veces, como un libro muy gracioso que leí hace años, que no es el pez grande el que se come al pequeño, sino el rápido el que se come al lento, ¿no? Y al ser estructuras muy pequeñas se da mucha agilidad, incluida mi empresa. Pero necesitas tener un tamaño, o sea, que esté por encima de la capacidad de supervivencia. Claro, al hablar sobre todo en términos industriales, aunque se van también flexibilizando esos con 5 conceptos. Trabajadores, por ejemplo, ya te digo que no exportas. Exportas, claro, teniendo proveedores. Exacto, al final el capital intelectual ahora son estructuras más... No tienes estructura para exportar. Claro, no tienes estructura. Ahora si te unes, haces cooperativas, pues mira, sí. Mira, en la economía de la pobreza hay una parte al principio que es el ciclo de la pobreza, que no se puede salir de ello, porque si tú a tus hijos, a uno le envías a por leña, a otro le envías a por agua, a otro, ellos no se educan y entonces simplemente tienen una economía de supervivencia. Solamente haciendo que uno se haga carpintero permite que la siguiente generación otro se haga a lo mejor maestro. Pero hay que salir de ese círculo y yo creo que las empresas españolas, las pymes, están en una especie, entre comillas, de ciclo de pobreza en el que no pueden crecer porque tienen que estar manteniendo continuamente, digamos, lo que es lo más constitutivo del funcionamiento. Sí, es jugando aquí a reflexiones, ¿no? Y en voz alta y también con casos reales. Por ejemplo, en mi empresa, que somos un equipo muy pequeñitos, pues nos llaman del sector agroalimentario, Emiratos Árabes, cadenas de supermercados o en Rusia para producirles, pues, que si mermelada de dátiles, que si aceites de oliva. Y entonces, obviamente no producimos, pero sí que jugamos con ese capital relacional y ese know-how. Y entonces rápido buscamos generar esa economía local, pues en Andalucía, por ejemplo, localizando a los mejores y ya generando el producto que quiere el cliente. Entonces, por jugar con la elasticidad de esos términos, que obviamente todo el mundo tiene su posición digna dentro de la cadena de valor de la producción, pero que esa innovación muchas veces, el que está tan enfrascado, tan focalizado en su actividad, su núcleo de actividad, pierde ese juego de esos contactos internacionales para poner en valor el producto local nuestro, ¿no? Que es lo que vale. Ya me callo, paso. El problema, estábamos hablando María y yo, es un problema también de competitividad, porque muchas veces eres muy innovador, pero no lo puedes sostener y tienes que acabar vendiendo, ¿no? O te compra alguien, ¿no? O sea, que realmente, pues, eso, claro, crea una base poco sólida muchas veces, ¿no? Aunque sea, desde luego, uno muy innovador, y puede estar una empresa muy pequeñita, yo estoy de acuerdo, puede ser muy innovadora, pero sí que es verdad que puede ser muy poco competitivo. ¿Más reflexiones, preguntas, María? ¿Nada? Pensé que querías. Pues me gustaría preguntaros cómo creéis que va a evolucionar en los próximos años el ámbito de la transferencia y el acceso abierto.
Y con esto me refiero al debate que se ha generado últimamente con liberar las vacunas. Entonces, por ejemplo, sí que entiendo que no tendría mucho sentido liberar la fórmula secreta de Coca-Cola, porque no tiene mucho interés para salvar vidas, pero quizá en el ámbito de la salud, pues sí que es cierto que por así decirlo, las patentes y los modelos de utilidad, pues son motor para el crecimiento y para la innovación, y es lo que nos hace competitivos, pero por otra parte también es conocimiento que queda, por así decirlo, paralizado para el resto de otros países o de la sociedad. Entonces, quería preguntaros cómo creéis que si van a aparecer nuevas fórmulas para registrar ese tipo de conocimiento, como diríamos el copyright, o otro tipo de propiedad intelectual que, por así decirlo, el autor o el creador no pierda los derechos sobre lo que ha creado, que se reconozca, pero que sí que ese conocimiento se haga libre también para evolucionar y para progresar. Bueno, en las vacunas, por ejemplo, en la producción de una de las vacunas, de cada vacuna, pues pueden necesitarse unas 200 patentes, depende del tipo de vacunas. Y es importante la patente, pero es importante también el know-how de cómo producir esa pequeña pieza de la patente, porque no solamente, por ejemplo, hay algún caso de algún ácido graso que se necesita para las nanopartículas de una de las vacunas, que las producen solamente dos industrias relativamente pequeñas, una es en Canadá y otra no sé dónde, que lo que hacen es que esas industrias no es que tengan la patente, es que saben cómo fabricarlo. La patente, de hecho, está disponible, es una información pública y cualquiera la puede leer y la podría, por así decirlo, imitar, etcétera. Pero las patentes, lo que te están diciendo es quién conoce cómo hacer esas cosas, porque incluso aunque estén escritas con detalle, sin un know-how de cómo hacerlo, no lo consigues. Y cuando en una vacuna hay 200 componentes en el que participan a lo mejor pues 200 industrias distintas distribuidas en todo el mundo, y es alguien que lo que hace es conjuntar todos esos elementos de una forma sabia y eficiente, no es fácil, desde mi punto de vista, que simplemente liberando las patentes y que alguien se haga cargo de poder empezar a fabricar vacunas de una forma inmediata. Se tarda mucho más en liberar las patentes, en poder utilizar las patentes liberadas, que en un acuerdo en proporcionar a los países que lo necesiten las dosis que tengan necesidad. Es mucho más sencillo. Lo otro no es fácil. Tú das una vacuna, tú liberas una patente a un país que no tiene capacidad de producción y le da igual. Le da lo mismo. O sea que, y luego es verdad que lo que sí que es cierto es que hay, en fin, a ver, tiene que haber un bien público por encima del legítimo derecho de los inversores en sacar réditos del dinero que han puesto para que esas patentes y esos desarrollos se lleven a cabo. La industria farmacéutica, para que un medicamento salga adelante, pues no sé, pero vamos, cientos de medicamentos se quedan por ahí en el camino y en todos ha habido que invertir. Es evidente que si tú le quitas la capacidad del beneficio a la industria farmacéutica, pues no va a invertir en nuevos medicamentos. Ahora eso hay que conjugarlo con el bien público, ¿no? Cuando ocurre una cosa como esta, bueno, pues es evidente que lo primero es la salud mundial, porque esto estamos hablando del mundo. Entonces, has hecho una pregunta muy interesante, porque hay un debate jurídico, científico y moral de cómo compaginar el derecho al beneficio y el rendimiento de la inversión con la salud pública mundial y con la preeminencia de lo público sobre lo privado. Esto es un tema más político que otra cosa. Y bueno, pues para eso, mira, una de las lecciones que nos ha dado la pandemia es esto, ¿no? Que al final quien nos salva de todo esto es lo público. Quizás ahora, sin embargo, con estas vacunas abre una dimensión un poco distinta, porque yo estoy de acuerdo con vosotros que fabricar unas vacunas hace falta muchísima tecnología, muchísimo conocimiento y experiencia previa. Incluso haría falta que las hiciese alguien que ha hecho otro tipo de vacuna antes, porque si no, no llegas a hacerlas de calidad y reproducibles. Pero con las vacunas de RNA
se puede abrir un campo nuevo si acaban siendo tan versátiles como prometen, porque si se logra enseñar a un país a hacer una fábrica de vacunas basadas en RNA, esa fábrica, ese conocimiento, valdría para vacunas, para muchos agentes infecciosos distintos o incluso para tratamientos que no fuesen vacunas distintos. Entonces, si la tecnología acaba funcionando, no es tan complicada de conservar, se puede extender a vacunas más grandes, no solo con una proteína, etcétera, pues es una posibilidad para el futuro. Son vacunas, digamos, sintéticas en lugar de biológicas, y a lo mejor ahí hay un campo de que merece la pena invertir en que un país aprenda a hacer una única tecnología de vacunas, que sea esta, porque le valdrá para bastantes retos futuros en el campo de los medicamentos, ¿no? Entonces sí, eso podría ser, pero claro, hay que invertir mucho en la formación de las personas y de las estructuras para poderlas hacer. No basta solo, desde luego, con liberalizar las patentes, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión más? Si no, ya vamos terminando la mesa redonda. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues nada, no sé si vosotros queréis concluir alguna cosa o ya qué pensáis. Bueno, hay un montón de retos, ¿no? Bueno, y algunos otros que habremos solamente esbozado, pero realmente sí que hay mucho por delante, y bueno, siempre dicen que las crisis son una oportunidad para muchas cosas, y a ver si es verdad que esto nos ha servido para realmente aprovechar esa oportunidad. A pesar de todo lo malo que ha tenido, pues también ha traído cosas buenas que hemos visto, esas iniciativas en el CSIC, en la propia Universidad Complutense, las iniciativas de las administraciones. Yo creo que todo esto es muy importante para tenerlo en cuenta para un futuro y para que efectivamente sea sostenible, en el sentido de que podamos seguir pedaleando, ¿no? y planificar y prever. Pues nada, muchísimas gracias a Chema, José Manuel, Margarita, ha sido muy intenso y bueno, pues yo creo que hemos abordado muchísimos puntos y muy interesantes. Y nada, nos vemos mañana y ya concluimos el curso. Esperemos que haya sido de vuestro interés esta sesión y como tenemos, muchas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias.